Estamos ya en la 10ª semana del tiempo ordinario. Hemos celebrado ayer domingo la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo y hemos inaugurado también con esa Eucaristía solemne nuestra etapa de escucha parroquial. Le damos gracias a Dios hoy por la presencia de algunos delegados que vienen para esa etapa de escucha. Es muy importante la etapa de escucha parroquial y que las pastorales también participen de esa escucha parroquial, porque en la manera en la que ustedes son también atendidos en la iglesia del continente americano, escuchándoles. Si ustedes desprecian la oportunidad de que hablen, de que se expresen para una iglesia en el continente y a la vez para la parroquia, entonces significa que le falta sentido de comunión y de participación. Un buen agente de pastoral debe de aprender a saber atender las necesidades de una iglesia que peregrina, de una iglesia que camina, una iglesia en salida. Le damos entonces al Señor gracias por comenzar desde ayer de manera oficial nuestra etapa de escucha parroquial. El tema de nuestra escucha, que es el tema de la gran asamblea eclesial, es todos somos discípulos misioneros en salida, o todos somos misioneros, discípulos en salida. Le damos gracias a Dios por cada persona, por cada agente de pastoral, por cada grupo, por cada movimiento que se disponen para abrirse a esta etapa maravillosa del Espíritu Santo. Detengámonos en este día lunes, sobre todo en el Evangelio, que por ahora es ya bastante rico para poder reflexionarlo. Coincide hoy el Evangelio con todo el escrito que está en este templo, que casualmente se bautizó este templo con el título del Templo de las Bienaventuranzas. Podemos ver en las paredes lo que ahora vamos a reflexionar. Las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo nos colocan ante el rostro santo de Dios. Más aún nos coloca frente a la santidad de Dios para que nosotros también seamos santos. La santidad es un don, pero también es un logro de nuestra parte. Si por nuestra parte vivimos estas 8 bienaventuranzas leídas ahora, seremos hijos en el Hijo, o sea, santos en el santo por excelencia que es Jesucristo. Comencemos, veamos cada una de las bienaventuranzas y lo que significa para nosotros. Capítulo 3, versículo 3 del capítulo 5 de ahora. No seremos soberbios ni orgullosos, sino que reconoceremos sin lamentaciones nuestra vulnerabilidad. Por eso dice la primera bienaventuranza de San Mateo: bienaventurados los pobres en el espíritu. Estos bienaventurados los pobres en el espíritu son todo lo contrario a los orgullosos, a los prepotentes, a los altaneros. No, es todo lo contrario, son los sencillos, los humildes, los sanagüines de Yahvé, que quiere decir los pobres, los que saben escuchar a Dios y se humillan delante de Dios y de los hermanos. La pobreza en espíritu indica que yo tengo una apertura total a Dios y a los hermanos. ¿Quién es el rico para el Evangelio de San Mateo? El rico en espíritu es más bien el que sabe escuchar, el que sabe poner atención a Dios.
Todo lo contrario del autosuficiente y orgulloso. Ese no es rico en el espíritu. El reino se recibe cuando se reconoce la radical necesidad del Señor. El prepotente, el autosuficiente, el orgulloso, el altanero, no sabe escuchar a Dios. Por eso tampoco le gusta escuchar a los demás. Qué buena la etapa de escucha, porque es un buen signo de que voy por el camino correcto. La segunda bienaventuranza, versículo 4 del Evangelio de ahora. No intentaremos imponernos por encima de los otros, sino que respetaremos y reconoceremos a cada hombre como nuestro hermano, con el mismo valor que él tiene, y lo amaremos como a nosotros mismos. Bienaventurados los mansos. La mansedumbre es una virtud, y es una virtud verdaderamente necesaria, porque la mansedumbre describe a la persona que ejerce control de sí mismo, en todos los aspectos, en sus emociones. A veces nosotros no tenemos mansedumbre, hay que suplicársela al Señor, porque a veces tenemos personalidad ambivalente, a veces tenemos personalidad bipolar. Un día estamos emocionados, otro día estamos tristes, otro día estamos desesperados. Somos bipolares, cada día tenemos una personalidad. Significa que yo necesito suplicar al Señor la virtud de la mansedumbre, para que yo pueda tener control de mi personalidad, para que yo no afecte a las demás personas con mis actitudes y mis comportamientos. Necesitamos suplicarle al Señor esta virtud para aprender a controlar los impulsos, que no pretendamos dominar ni controlar a los otros. Es la persona la que tiene mansedumbre, es la persona que sabe convivir, tiene buenas relaciones humanas, sabe convivir en la comunidad, en la familia, en el trabajo, sabe llevarse con todos. Esa es una persona con mansedumbre. La persona que provoca divisiones en la comunidad no tiene ni una pizca de esta virtud. La mansedumbre me ayuda a ser comunidad y fraternidad. Veamos la siguiente bienaventuranza, versículo 5. No evadiremos el actual valle de lágrimas, sino que encontraremos un sentido en el sufrimiento, siguiendo a aquel que por este camino llegó a la resurrección. Bienaventurados los que lloran. Las lágrimas en la Sagrada Escritura son importantes. Nadie puede huir de los sufrimientos. Aquel cristiano que huye de la cruz, ese no es un cristiano. La cruz llegó a nosotros en el mismo momento que fuimos bautizados. Es como un paquete. Es parecido a un paquete más o menos turístico, que nos dan todo de una vez. Pues el día que te bautizaste, tú y yo, que recibimos las aguas de la salvación, que nos hicimos hijos de Dios, miembro de esta iglesia, venía como paquete la cruz. Nadie puede huir de los sufrimientos. El que se esconde frente a los sufrimientos, pues no puede vivir el camino que el Señor hoy nos propone, que es el camino más alto de un cristiano. Bienaventurados los que lloran. Se refiere al estado de una persona en un proceso de duelo por su propia desgracia, por su propio pecado, o también por la desgracia y la dificultad de los demás. Generalmente se vive a veces este dolor en las rupturas de relaciones, como por ejemplo la muerte o el pecado. De alguna manera se refiere a la pobreza porque hay un vacío que pide ser llenado, y ese vacío que pide ser llenado cuando tenemos llanto, cuando hay dolor, solamente lo puede llenar el Señor.
La bienaventuranza en el versículo 6. No estaremos preocupados ansiosamente por nuestra vida, sino que con una gran confianza en la paternidad de Dios, orientaremos nuestra hambre y toda nuestra sed en llevar a cabo el querer de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El hambre y la sed de justicia son dos necesidades vitales del ser humano que no admiten ninguna dilación para la solución. Deben de ser de respuesta inmediata. Por lo tanto, esta búsqueda compulsiva de lo esencial para vivir se traslada en todo caso al terreno de las relaciones humanas. ¿Qué significa bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Significa que nos preocupamos por recomponer las relaciones deterioradas, es decir, buscamos los caminos de la justicia. La bienaventuranza contenida en el versículo 7. No exigiremos el pago a los deudores insolventes, sino que basados en aquel que nos perdonó sin medida, ejercitaremos la misericordia y el perdón en todos los sentidos que aquellos nos los deben. Bienaventurados los misericordiosos. La misericordia en el Evangelio de San Mateo, el término verdaderamente misericordia, está casi siempre asociado al del perdón. El misericordioso es el que perdona es el misericordioso. Pero hay un punto de vista tal vez más amplio. Donde quiera que alguien sufre, allí hay que reconstruir relaciones mediante una acogida afectiva. El tejido social deteriorado que yo debo constantemente unir y no desunir. Bienaventurado entonces los misericordiosos. El versículo 8 del Evangelio de hoy. No miraremos a otros con prejuicio, sino con un corazón libre de los males y pecados que señalamos, purificados por la sangre del que dio su vida por nosotros en la cruz. Bienaventurados los limpios de corazón. La pureza del corazón desde el Evangelio no se refiere a una especie de inocencia. El limpio de corazón no es el que es inocente aparentemente, o el que cree ser inocente, y más que inocente parece torpe. No se trata de la torpeza de nosotros, sino de la capacidad de tener el corazón verdaderamente limpio, que quiere decir un estado de limpieza interior en que se encuentra todo aquel que ha sido purificado por el sacrificio redentor de Jesús. Se trata de un corazón puro que purifica las motivaciones y la de los demás. El corazón limpio, el hombre de corazón limpio no es codicioso, no guarda rencor para nadie, se valora objetivamente, es decir, tiene capacidad de autoestima y solo desea el bien de los demás. Bienaventurados los limpios de corazón. Versículo 9 del Evangelio de hoy. No haremos nada que produzca desunión, sino más bien nos comprometeremos con la paz y la vida, de manera que le aportaremos a la construcción de una comunidad que sea imagen de Dios Trinidad. Bienaventurados los que trabajan por la paz. El trabajo por la paz nos hace de nuevo encontrarnos en el ámbito de las relaciones humanas, particularmente en el ámbito conflictivo. En lugar de insistir en lo que nos puede desunir, por el contrario, nosotros aportamos todo lo que sea necesario para la unidad. El que no busca la unidad no es bienaventurado. El bienaventurado busca solucionar los conflictos, las dificultades, busca trabajar en equipo, hacer fraternidad, construir las relaciones. Ese es el bienaventurado que trabaja por la paz. El versículo 10. No nos
acobardaremos ante la persecución y ante el rechazo, sino que permaneceremos fieles a nuestra opción por Jesús y su camino. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. La persecución por causa de la justicia significa que yo me identifico con la persona de Jesús y sus valores. Los valores también de la iglesia, que la iglesia me enseña. Yo no puedo seguir a Cristo apartando a la iglesia o siguiendo a la iglesia apartando a Cristo. Los valores de Cristo se viven en la iglesia, en la comunidad cristiana. Y desde la iglesia yo lucho por los valores, por la justicia, por los valores del reino. La persecución por la causa de la justicia, entonces tiene un precio. Es llevar a compartir el destino doloroso del Maestro. Todos estamos llamados a sacrificar algo de nosotros para poder ser bienaventurados. La persecución viene de diversas formas. Hay veces la persecución viene de la difamación. Hay veces viene de la persecución de dentro de la misma familia. Hay veces la persecución es interna en la iglesia. Hay veces la persecución es de la sociedad. Pero a pesar de toda la violencia que puede venir encima, el discípulo no responde por violencia. En verdad, es más bien una víctima inocente, pero su actitud es otra, es la de la resistencia de la alegría. Cuando más perseguidos somos, más alegres debemos de vivir. No hay alegría mayor para un discípulo que el saber que se parece todo a su Maestro Jesús. Por eso, yo podría decir que estas bienaventuranzas de hoy son un llamado a la santidad en este mundo y también en la misión. Por eso notamos cómo los bienaventurados tienen actitudes que sanan la humanidad. Todos los bienaventurados tienen un mayor valor porque viven la búsqueda del bien y viven los valores del Evangelio en la sociedad. Entonces, la cruz nunca puede ser superada en la resurrección. La cruz es importante para vivir la vida. Sobre las lágrimas vendrá siempre la consolación. No hay un hombre o mujer que llore todo el resto de la vida. Las lágrimas son necesarias para la consolación. El hambre y la sed deben de ser saciados. El camino de esta transformación seguirá siempre la cruz, vivida en el hoy de la persecución, de la incomprensión y hay veces de rechazo. No lo olvidemos. Los santos son los que buscan lo perfecto, no los mediocres que viven la vida cristiana de manera muy ligera y pasajera. Los santos buscan la vida perfecta, hacer lo correcto siempre. Así como Jesús, así como los profetas, así como los mártires de la era de la iglesia. Por esto se trata hoy de un gran desafío. Y es un verdadero desafío hoy para nosotros que somos oyentes de la palabra. Este lunes de la 10ª semana ordinaria nos ha inspirado un poco a todos para poder comenzar el camino de la perfección. Tenemos una meta clara, por ella esperamos y luchamos proféticamente. La meta de todo cristiano es la santidad. Las bienaventuranzas son un camino a la santidad. El Papa Francisco en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, alegraos y regocijaos, nos dice de manera textual, su testimonio nos recuerda que la iglesia no necesita tanto burócratas y funcionarios. El alto grado de la vida cristiana ordinaria, sino que la iglesia necesita misioneros apasionados en salida, como dice el logo de la asamblea eclesial.
misioneros en salida, no misioneros pegados y aplastados, que más que dividen la comunidad, más que construirla. Necesitamos gente apasionada por el Evangelio, como lo recuerda el Papa en Alegraos y Regocijaos. Devorados, dice el Papa, por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida. Los santos, los que viven la bienaventuranza que vemos en este templo, los santos sorprenden, los santos desinstalan, porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante. Mis hermanos, que se termine el tiempo de la mediocridad y que nosotros seamos cristianos auténticos de una sola pieza. Que lo que hoy vivimos en el templo lo vivamos afuera. Que nuestra actitud en la familia, en el trabajo y en la comunidad sea de santos, no de mediocres que siguen a Cristo a media. La palabra del Señor de este lunes es verdaderamente una enseñanza para abrir fronteras, para ponernos en salida y poner atención al Señor que nos llama. Así sea. Amén.